Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Tal y como habrán visto a lo largo de este canal de YouTube, pues hemos ido abordando diferentes aspectos de la industria 4.0, ¿no? Desde la metodología BIM, con temas de Building Information Modeling, las escalas, las dimensiones, luego abordando la realidad virtual y la mixta en el sector de la construcción, ¿no? Como esos modelos también pueden pasarse a la realidad. Tuvimos la oportunidad de hablar con Stefan Mansur, el líder de la normativa, ¿no? Abordando ese marco burocrático de la impresión 3D. Y hoy nos gustaría hacer especial énfasis en dos palabras y en dos, digamos, líneas que poco se aporta, pero mucho o muy importante es, tal y como veremos a continuación, que son las palabras robótica y automatización, ¿no? Para abordar la construcción o la industria 4.0 desde estas líneas, pues tenemos el placer de contar hoy con Alex Salvador. Él es gerente de la AER Automation, es la contracción de la Asociación Española de Robótica y Automatización. Es licenciado en Económicas, tiene un MBA, también tiene un máster en Gestión Cultural, ¿vale? Es importante y luego seguro que a medida que abordemos veremos el porqué. Y tiene una exitosa carrera en el entorno empresarial, creando proyectos para situar al sector en la vanguardia. Yo solo puedo agradecerle su predisposición, su cercanía y su trato, porque la verdad que han sido todo facilidades, y darle la bienvenida. Y la primera pregunta un poco que se me viene a la cabeza es ¿por qué AER Automation? ¿No? Es decir, ¿qué te hizo entrar en esta aventura? ¿Qué te hizo formar parte de este mundo de la industria 4.0? Bienvenido. Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues encantados. Saludos a todos. Lo primero, daros las gracias como compañía por haber confiado en el proyecto de Air Automation. Y lo segundo, inmediatamente, a nivel personal, por bajar el suflé y bajar las expectativas de carrera exitosa. Lo que he tenido es una carrera feliz a nivel profesional. He pasado por diferentes industrias y la verdad es que en todas ellas siempre pensaba que el último trabajo era el mejor y sigue siendo así. Por tanto, compagino o intento compaginar mucho mi vida profesional con la vida personal, que es la que siempre he dominado. Y por eso de lo que estoy más contento de todo lo que has citado es del máster en gestión cultural, porque fue una disrupción en un momento de mi carrera profesional que lo demandaba. O sea que gracias, de verdad. ¿Por qué en Air Automation? Yo tengo un perfil eminentemente de consultoría. Me gusta mucho la filosofía, por ejemplo. Se decía que los buenos filósofos son los que hacen las buenas preguntas y eso aplica también para los consultores. Y con ese perfil híbrido de consultoría y de interim manager, es decir, no solo el que da consejos, sino el que se mete a ejecutarlos, he mantenido un perfil con dos periodos muy nítidos de lo que se viene a llamar trabajo en nómina, 7 años más o menos de la misma duración en multinacional y 7 años en pyme como directivo, y entre medio he hecho de consultor freelance. Y encontrándome en esta fase de consultoría freelance, me surgió la oportunidad por contactos, que al fin y al cabo es lo que una dilatada, no exitosa, una dilatada carrera profesional te permite, pues valorar el reto que suponía pasar a gestionar un entorno asociativo cuando toda mi vida había gestionado equipos y personas en empresas privadas. Y a mí los retos que me van, porque me interesa estar siempre despejado y siempre con cosas nuevas, ¿no? A la que te apalancas te tienes que ir de los sitios. Decía un sabio que si estás más de 3 años en el mismo puesto, puedes estar 3 años en la misma empresa, pero estás más de 3 años en el mismo puesto, ya te empiezas a dormir, ¿no? Y yo entré en carrera profesional en multinacional cuando era joven con el perfil de assistant, y siempre recuerdo lo que me dijo mi primer jefe, ¿no? Tú en 2 o 3 años tienes que estar preparado para sacarme de la silla. Si no, una de dos, o yo he elegido mal o no te estoy formando bien, ¿vale? Con lo cual yo siempre lo he mantenido también con mis equipos, ¿no? Entonces, en esa tesitura de retos, la Asociación Española de Robótica y Automatización, Air Automation, como muy bien has dicho, se encontraba hace 4 años en un periodo de reformulación con unas elecciones de renovación de junta directiva, que es el órgano rector
que dirige el devenir de un entorno asociativo y con necesidad de cubrir el puesto de gerencia por salida profesional del anterior gerente. Una persona muy joven que hizo un trabajo magnífico en condiciones mucho más complicadas, seguro, que las mías. Y la verdad es que yo nunca había pretendido optar, cuando te mueves a nivel profesional o tocas a los headhunters, entorno asociativo, y me encontré con un proyecto, primero en un sector, como tú muy bien has dicho, has hablado de 3D, luego nos hemos centrado en robótica y automatización. Estamos hablando de industria 4.0, en el fondo, y es el sector de futuro. Tengo por detrás, no sé si lo veréis, una slide de una ponencia que nos dio el profesor Niño Becerra en uno de nuestros encuentros anuales, y textualmente: la robótica es el sector del futuro, va a ser el sector tractor de la economía. Lo dice el sabio, no lo digo yo. Y la verdad es que un sector que crece a 2 dígitos y lo va a hacer durante los próximos 20 años, ya de entrada era un sector muy atractivo para trabajar. Yo he estado en sector papelero, en sector plástico, en sector de pavimentos, sectores siempre industriales, business to business, pero desde luego el atractivo de este era mayúsculo, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de poder trabajar alineando pues toda la cadena de valor de la robótica y la automatización. Eso supuso para mí un cambio radical, porque yo siempre estaba acostumbrado a trabajar con un CEO o con un director comercial o un director de marketing, o ser yo alguno de estos roles, pero nunca me había encontrado con 40 o con 60 o con 140 a la vez, ¿no? Entonces, el hecho es que estos 4 años lo que hemos conseguido es introducir métodos de gestión privada en un entorno asociativo, que se ha demostrado una combinación ganadora. Hemos sí que esforzado y hemos puesto muchísimas horas para alinear voluntades de competencia pura y dura. Nosotros representamos a toda la cadena de valor de la robótica y la automatización española, tanto industrial como de servicio, desde el fabricante hasta el usuario final, pasando por el canal de ingenierías, los integradores, centros tecnológicos, la formación, que es clave, y te das cuenta de que tienes a toda la competencia dentro. Y si no la tienes, la vas a buscar y la traes. Y cuando ya la tienes dentro, pues empieza un ejercicio que yo no había hecho, que es no solo gestionar proyectos y talento, sino gestionar proyectos y talentos de competidores en aras a un bien común, a un beneficio común, que no deja de ser otro que la pyme. Y ahí estamos ya, y vaya discurso te estoy echando, espero que lo edites esto, vaya rollo. En el fondo, la triple misión de la asociación se resume muy rápidamente: pymes, talento y sostenibilidad. Nosotros estamos al servicio, yo estoy al servicio de los asociados, esa voluntad y esa humildad la tengo desde el origen, pero es que la asociación está al servicio del país. Y esto quiere decir que estamos al servicio del PIB industrial del país, que está largamente por debajo del 20% y tiene que situarse largamente por encima del 20%, porque si no, cuando venga la próxima crisis, que será la de verdad, nos pillará tirando de los mismos sectores tractores, que benditos sean, pero que se han demostrado menos resilientes cuando viene una crisis, ¿no? Entonces, el tema del empleo industrial y del PIB industrial es nuestra primera misión. Nosotros tenemos proyectos dentro de la asociación como el Robot Start Pyme, como sabes, que pretende que esos fondos europeos bajen de manera efectiva a las pymes, para que las pymes adquieran su primer robot y su primera automatización, ya sea de asociados o de no asociados, es decir, siempre con visión holística de sector y de país, ¿no? Por tanto, o automatizamos esas pymes, o esas pymes no serán eficientes y no serán competitivas. La segunda misión es el talento, siempre en el centro. Tenemos proyectos muy chulos, tanto de introducir la robótica o las enseñanzas STEM en sentido más amplio, o STEAM con la A de artes, que tengo un máster en gestión cultural, que se note, en primaria y en secundaria, porque ahí hemos de empezar a trabajar las vocaciones, para que os lleguen a las empresas de la cadena de valor gente trabajada y gente con iniciativa y con ilusión. Ya desde primaria hemos de captar esas voluntades, sobre todo en las chicas, que, como sabéis, hay un gap de género tremendo en nuestro sector, y tenemos proyectos tanto en un sentido amplio como en un sentido específico de género, como es el proyecto Mungel, para visibilizar el papel de la mujer en la industria, ¿vale? Por tanto, pymes, talento y, desde luego, sostenibilidad.
Nosotros ostentamos la representación de la IFR, la Federación Internacional de Robótica, en España. Somos un miembro fundador. La asociación lleva casi 40 años, nació en el 85 y en el 87 ya fundamos la IFR con otros miembros allí en Chicago. Pues seguimos siendo el representante legal y oficial en España de la IFR, y la IFR ha detectado 12 de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la robótica y la automatización pueden tener un efecto positivo. Por tanto, esa es la idea: defender esos 3 pivotes de pymes, talento y sostenibilidad. Y yo me he encontrado aquí, pues por casualidad, por contactos, por aceptar un reto que era enorme, porque la situación hace 4 años de la asociación era compleja, y la verdad es que con la ayuda de todos los nuevos asociados y de los históricos estamos hilvanando un proyecto chulísimo que no tiene techo, no solo por el sector en el que estamos, sino por el grado de participación y de ilusión que hay entre todos vosotros. Tú estás en alguno de los grupos de trabajo, en alguna de las comisiones, y en total tenemos más de 200 participantes entre los grupos de trabajo y comisión. 200 participantes apoyando el proyecto de la asociación. Bueno, Alex, yo simplemente puedo decir gracias porque el resumen que acabas de hacer, no solo a nivel personal, sino profesional, engloba a la perfección todos los hitos y las preguntas que yo quiero ir ahora poco a poco desmembrando, ¿no? Detallando. Has hablado de las 3 patas, digamos, ¿no? Sobre las que se sustenta la asociación, que es la automatización de las pymes, ¿no? Llegar realmente a la cadena productiva, el talento a través de la formación, y has hablado de sostenibilidad, ¿no? Los 3 grandes, digamos, retos que ustedes desde la asociación están reformulando con esa idea de que todos los agentes y toda la cadena de valor forme parte y trabaje al unísono, de tal manera que consigamos unos objetivos comunes, independientemente de las fortalezas y debilidades de cada uno de los miembros, ¿no? Dicho esto, a mí me surge pues una duda, ¿no? Y me gustaría, más que duda, reflexión que quiero empezar a compartir contigo, ¿no? Has hablado de robotización, de automatización, pero sobre todo de talento y de empezar desde colegios, de empezar desde abajo, de romper esa brecha de género. Y cuando hablamos de robótica, hablamos de automatización, mucha gente pues lanza la pregunta de, bueno, es que la automatización quita empleo, la automatización hace que haya menos gente, digamos, teniendo la oportunidad de ganar su propio salario, porque los robots sustituyen a las personas, ¿no? Es el primer concepto que viene a la cabeza cuando hablamos de robótica. Sin embargo, los que estamos dentro, ¿no? Como Evocons, como miembro de la asociación, y cualquier empresa que automatiza, sabe que la respuesta es otra, ¿no? Mira, ahí hay un ejercicio siempre de perspectiva, que va bien para todo en la vida. Yo he pasado, como te he dicho antes en la presentación, por muchos sectores industriales, y todos los sectores industriales, por desconocimiento externo, arrastran sus prejuicios. Yo recuerdo que cuando estaba en el sector papelero parecía que éramos nosotros los que cortábamos los árboles del Amazonas, y no era así, ¿vale? Son árboles autosostenibles, en plantaciones, una tipología muy concreta de árbol, de manera muy autosostenible, por descontado. En el caso de la robótica pasa exactamente lo mismo. Haciendo un ejercicio un poco de distancia histórico y de humildad, hay que recordar a la audiencia que nosotros, de lo que estamos hablando hoy, es de industria 4.0. Por tanto, ni hemos inventado el concepto, ni vamos a ser la última industria disruptiva. Esto se arrastra desde hace más de 100 años, bueno, desde la primera revolución industrial, hace 300, pero el concepto, el determinismo tecnológico, la destrucción creativa de Schumpeter, ¿no? Que el verdadero vector de creación de riqueza no sea ni el capital ni el trabajo, sino la tecnología, esto está inventado hace 300 años, ¿vale? Y todas las revoluciones han tenido un impacto a corto plazo en determinados puestos de trabajo que eran los que venía a reemplazar de alguna manera más directa, pero inmediatamente ha pasado la primera ola, los beneficios son de crecimiento expansivo de la riqueza, de la facturación de las empresas y de la contratación de personal, ¿vale? Los robots no han venido a quitar el trabajo, ni mucho menos. Hay una cifra que me gusta dar a mí mucho, hay muchas, pero el sector de robótica que más crece de largo
en los últimos años y que tiene una mejor tendencia de crecimiento es lo que se llama robótica colaborativa. Con esto ya podríamos acabar un poco la argumentación, los cobots famosos, es decir, esos robots diseñados para trabajar al lado de un humano. El humano seguirá trabajando en tareas de más valor añadido y las tareas repetitivas, peligrosas o directamente pesadas las realizará la máquina. Pero esto, insisto, ha pasado así hace 300 años. Varias cifras. Los 5 países más automatizados, más robotizados del mundo: China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Alemania, son los 5 países históricamente con menor tasa de desempleo. En algunos casos es tasa de desempleo técnico lo que se conoce. En segundo lugar, nosotros ahora mismo estamos replicando un programa de aceleración de la robotización en las pymes, el Robot Start Pyme que te decía al principio, que es una réplica de un programa francés que se implantó en el país vecino hace 10 años, con tremendo éxito, y que para arrastrar parte de esos fondos europeos está obligado a dar KPIs de seguimiento post-implantación de la robótica, ¿vale? Y todos los KPIs que se llevan siguiendo ya con un histórico de más de 10 años indican que las empresas que automatizan inmediatamente facturan más y contratan más empleo. Por tanto, si quieres, te respondo ya a la segunda pregunta de si los robots han de pagar impuestos, que son las dos que nos hacéis siempre, y es evidentemente no. Es decir, al empresario no hay que gravarle con más impuestos, al empresario, que es el que crea riqueza en el país, hay que ayudarle con, por ejemplo, una jurisprudencia más sostenible a largo plazo, ¿vale? La seguridad jurídica de Acemoglu y Robinson, ¿no? Los economistas americanos que hicieron aquel estudio, aquel libro tan bonito, ¿no? De Why Nations Fail. ¿Por qué fracasaban algunos países y por qué no otros? Y hacían un histórico de 300 años, y comparaban pues el Imperio Español, el francés, el británico, y bueno, ellos sacaban 2 conclusiones. Yo me voy a quedar, porque no estamos hablando de política, con la seguridad jurídica. Es decir, al empresario hay que ayudarle, y los impuestos, que no se preocupe nadie, que vendrán por mayor beneficio de las empresas que se automatizan. Al final, yo podría resumir, y es un poquito la visión que tenemos también desde Bocons, que la automatización y la robótica vienen a dar respuesta a un problema real, a un problema de falta de mano de obra, ¿no? Es decir, no podemos dar... Esta es la otra argumentación, efectivamente. Y viene un poco a colación de tu reflexión, que me alegra que hayas abordado pues que la automatización es sinónimo de productividad y de efectividad, ¿no? Es decir, cualquier empresa que se digitaliza aumenta su productividad y los números lo demuestran, ¿no? Al final también el 70% de los fondos europeos están asociados a digitalización y sostenibilidad. Por algo van de la mano, ¿no? Porque la sostenibilidad y la digitalización van por ese camino y al final desde la asociación ustedes también lo tienen muy claro porque así lo has hecho saber ahora, ¿no? El tema y el dilema de cotización sí o no, creo que lo voy a dejar para una segunda invitación. No me voy a mojar porque no quiero entrar en debate, pero sí que lo que está pasando y lo que va a pasar en sectores, por ejemplo, como la construcción 4.0, digamos, ¿no? Es algo que ha pasado en otras industrias y que tú has vivido a nivel personal, en la industria papelera, en la industria automovilística, en la industria textil, ¿no? Son cadenas de producción que lo que hacen es democratizar los procesos, pero también aumentar los ingresos para esa parte productora. Cuando antes hacíamos un coche con 50 personas, ahora hacemos en ese mismo tiempo 1000 coches, con las calidades y los controles mucho mejores de lo que había antes, proponiendo o mejorando la sociedad, acercándola a un producto que antes era inaccesible, ¿no? Digamos que ese es como el resumen. Totalmente. Me ha gustado mucho, si me permites, tu lógica, porque efectivamente esos fondos de digitalización y resiliencia y sostenibilidad, en medio está el crecimiento, efectivamente. Y por eso la Unión Europea elaboró el concepto de Industria 5.0, que, si me permites un pequeño paréntesis,
lo único que pretende no es enmendar la plana a la industria 4.0, sino asegurarse que la industria 4.0 tiene muy en cuenta esos valores, primero de situar a la persona en el centro y de situar la sostenibilidad y resiliencia en esa estrategia de crecimiento que es consecuencia inmediata de la digitalización. Simplemente estemos atentos, vamos a crecer, pero crezcamos situando a las personas en el centro y crezcamos de manera sostenible, efectivamente. Es que estamos totalmente de acuerdo, nada más que añadir. Es que al final No lo habíamos es preparado, así, ¿no? Bueno, pero es bueno también estas reflexiones, porque al final se trata de eso, ¿no? De compartir ideas y hay puntos en los que podemos, digamos, no estar de acuerdo, pero el fin es el mismo, ¿no? Es decir, la siguiente, digamos, puesta más allá del robot de Startup Pyme es la formación, el talento, retener talento y que el gap o la brecha de género deje de ser un problema, ¿no? Que trabajos físicos o que trabajos sometidos a grandes cargas, digamos, de peso, grandes problemas de seguridad y salud, porque trabajamos con elementos muy pesados, no solo en la construcción, sino desde el punto de vista de la industrialización. ¿Cómo aborda la asociación esa formación, ¿no? Nosotros desde Bocons lo tenemos muy claro, que es que todo proceso de transformación tiene que poner esa convivencia entre la tecnología y la persona, la tecnología y el personal, el cualificado. Y lo que llevamos haciendo 50 años no es sinónimo de tengamos que seguir haciéndolo igual, sino vamos a mejorar nuestro puesto de trabajo, mejorar nuestras condiciones, aprovechando la tecnología, no sustituyendo, sino aprovechando. Desde la asociación has comentado que para ustedes es muy importante el talento, la formación desde abajo, que el ser género femenino, género masculino, binario, no sea un problema, sino que haya una oportunidad para todas las personas. ¿Cómo es que están abordando o tienen planes de formación o cómo es la estructura para que cualquiera que nos esté oyendo y quiera formar parte de esa asociación por los beneficios que tiene, pues lo haga gracias a este seminario? Nosotros hay múltiples respuestas, o respuesta múltiple, mejor dicho. Abordamos el trabajo de la estructura de la asociación, nos apoyamos mucho en los grupos de trabajo. Para nosotros, y los hemos llamado así porque son grupos que trabajan. Dentro de la asociación hay 4 grupos de trabajo que son crecimiento, marketing, formación e innovación. Y además están distribuidos un poco a la manera de una empresa privada, es decir, es la radiografía en paralelo de una empresa privada. En el grupo de crecimiento tenemos a los CEOs y los directores generales, que nos apoyan con su expertise de manera más asesoría. Perdón. En el grupo de crecimiento tenemos a 40 directoras y directores de marketing que nos apoyan a promocionar y a divulgar las bondades de la automatización. En el grupo de innovación tenemos a los directores de innovación, donde podemos introducir retos tecnológicos de usuarios finales, por ejemplo. Y en el grupo de formación es donde armamos todas esas iniciativas para paliar el gran problema que es la falta de género, el gap de género y la falta de talento en general. Diferentes iniciativas como, por ejemplo, el We Are Education. Para nosotros el We Are Education es uno de los 3 proyectos clave de la asociación, junto con el Robot Start Pyme. Pretende, y estamos colaborando con una asesoría especializada en el 4º sector y en política educativa, pretende poner los mimbres para que las enseñanzas STEM entren de manera efectiva en el ciclo formativo de primaria y en secundaria. A nivel curricular es más complejo, a nivel extracurricular es más sencillo, pero estamos abordando los 2 temas. Nosotros, dentro del grupo de formación, lo que hacemos es lo que llaman los anglosajones bridging the gap. Tenemos a la academia y tenemos a la industria. Tenemos a directores de recursos humanos, contratadores de personal, tenemos a directores de escuelas de formación profesional punteras en España, tenemos a directores de universidades politécnicas punteras en España y ahí es donde ponemos de acuerdo a la estrategia de oferta y demanda. Cosas que han salido, además del We Are Education, la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo ya lleva un año en marcha y los asociados tienen su tablón de anuncios para ofertar
y los demandantes de empleo tienen su formulario de registro tanto para trabajo en prácticas como para trabajo senior. Hay un proyecto que me gusta mucho porque es un proyecto europeo y ahí es donde venían parte de los fondos europeos, una parte pequeña pero que es el inicio, que es el proyecto EXIT. Nosotros hemos conseguido introducirnos en un proyecto europeo representando a España con 4 países más. España es el quinto. Y estamos triangulando una iniciativa, una participación española que incluye, en este caso, a la administración, que es la Generalitat de Cataluña, pero podría ser cualquier otra administración española, un centro puntero en España de formación profesional dual, por tanto, la academia, y faltaba la tercera pata, que era la patronal, el representante de la industria, que es Air Automation. Este proyecto, muy en síntesis, lo que pretende es sentar las bases de construcción de los centros de excelencia formativa, sobre todo a nivel tecnológico, y con programas homologables en toda Europa, que ese es el gran problema de la transición laboral o de la movilidad laboral, ¿vale? No solo faltan perfiles técnicos y tecnológicos, sino que a nivel de soft skills o a nivel de habilidades o de opciones personales, en el caso de España siempre nos hemos resentido mucho de una baja movilidad laboral. Este proyecto EXIT lo que pretende es precisamente sentar las bases para que haya esa movilidad fluida y no solo el talento joven que decíamos ahora con la iniciativa Aware Education, sino también el talento senior se pueda recualificar. Porque ese sí que es el gran reto de los empresarios. Es decir, no les vamos a grabar los robots, pero les vamos a exigir con cariño, y desde luego los asociados de AER ya lo tienen muy presente, esa responsabilidad paralela a la automatización, que es la formación y la recualificación del talento senior que se tiene que adaptar a colaborar con las nuevas máquinas que han entrado en fábrica, ¿vale? Ese es un reto fundamental de país. Efectivamente. Y sobre todo, pues yo siempre llevo todas tus reflexiones, las llevo a mi terreno, ¿no? Que es el de la construcción y efectivamente así es, ¿no? Digamos que se va a producir una reorientación laboral. Y esa reorientación laboral tiene que ir acompañada, como tú bien dices, de una formación de nuevos puestos, no solo los que crea la propia automatización y robótica, es decir, en el caso de la construcción de una, en nuestro caso, una impresora 3D, hay puestos que no existían y van a tener que aparecer, el de mantenimiento de una tecnología, el de revisión, el del control de calidad, son puestos que no están en ningún lado porque no existía esa maquinaria y se van a crear. Pero a su vez hay puestos que por ahí venía la pregunta de formación, la pregunta de miedo a perder los trabajos. Oye, es que la máquina me va a sustituir, ya yo no pongo bloques. O en la cadena de producción hay un brazo robótico que coloca ya el último apunte de la cadena de montaje de una puerta. ¿Yo ahora qué voy a hacer? Pues tú lo acabas de decir un poco desde mi punto de vista a la perfección. Hay una convivencia y hay un reto de esas personas se recualifican y el que antes quizás ponía un punto, ponía un botón, ponía una clave, ponía una pieza, ahora revisa, se adapta y hay mucho know-how, sobre todo de talento senior, que no puede desaparecer porque ese know-how es el que permite a la innovación crecer. Y el que cuando sepamos cómo funcionan los procesos, los podemos automatizar. Si no controlamos los procesos, jamás vamos a poder controlar la automatización. Y es un poquito también la filosofía de Bocons, ¿no? No es tanto hablar de nosotros, pero al final veo los parangones que es así. Cuando conoces la obra, sabes que puedes automatizar. Y cuando conoces una obra, sabes qué herramientas puedes implementar. Y así es un poquito como desarrollas durante más de 7 años un producto final. Desde Air Automation, al final, lo que hacen es unir a todos esos agentes y proponer programas como el Exit, programas como el Robot y programas que entiendo que están abiertos para cualquiera que nos esté oyendo a proponer. Totalmente. Bueno, esta argumentación tuya que expusiste muy brillantemente en el Foro de Construcción Industrializada de Madrid, donde tuvimos la oportunidad de coincidir también, efectivamente, es una labor de responsabilidad, es una labor de formación y luego también hay una labor de pioneros. Vosotros sois pioneros en un sector que le queda todo por hacer a nivel de automatización
y que eso va a revertir en un incremento de la productividad y en un incremento, sobre todo, de la separación de tareas más nítida. Tú lo has citado antes también. A veces es una cuestión de necesidad perentoria. No hay personal en muchos sectores profesionales en España y estamos hablando no solo del sector construcción, del sector restauración o del sector agro para recolectar, ¿vale? Entonces, ahí el propio empresario tiene la necesidad imperiosa de automatizarse, digamos, que es una búsqueda para resolver una necesidad. Pero eso preparado con estrategia, lo que hay que hacer es aprender siempre de los mejores. En España, históricamente, si ha habido una industria que ha sido blindada a nivel de competitividad, punta de lanza en excelencia de productividad y blindada también a nivel de puestos de trabajo, es la industria del automóvil. La industria del automóvil es el referente. Por eso España es el segundo país, después de Alemania en Europa, de importancia a nivel de industria automovilística. Y hay un dato ligado con esta argumentación que es, que lo explicaré muy rápidamente, muy sencillo, es la densidad de robots. La densidad de robots instalados es un dato que facilita la Federación Internacional de Robótica y que nosotros también medimos en España, es el número de robots instalados por cada 10.000 trabajadores de la industria, sea la que sea. Y esto permite hacer comparaciones. La media europea, voy a dar cifras redondas, la media mundial, perdón, de densidad de robots son 150, pongamos, en la industria manufacturera mundial. 150 robots por cada 10.000 trabajadores. España está por encima de la media con casi 70. ¿Correcto? Esto es una buena noticia. Pero es una media engañosa, porque es una media ponderada entre lo que significa la industria del automóvil y el resto de industrias españolas. Y esa media ponderada viene, números redondos de nuevo, 800 robots por cada 10.000 trabajadores de la industria del automóvil, esa industria que estaba blindada a nivel de productividad y de empleo, y menos de 100 del resto de todas las industrias. Y luego estáis en las industrias pioneras, como vosotros, que estáis empezando a automatizarlo. Lógicamente ahí el tema numérico no cuenta, es el tema más cualitativo, ¿no? Pero estáis en un sector de potencial enorme. Yo estoy hablando con expertos, organizadores de eventos de referencia de construcción automatizada, y he estado en las presentaciones de los memorándums de peticiones del sector de la construcción al ministerio, a la ministra de Fomento de turno, ¿vale? Y el punto de construcción automatizada es clave, que luego ahí se pueden hacer los matices, que tú sabes mucho mejor que yo, a que llamamos automatizado y a que llamamos otra cosa, Pero es verdad que es un sector que se están hablando a nivel de constructoras grandes de cifras de 30% de construcción automatizada en los próximos años, ¿vale? Con todos los matices, y los matices que vosotros domináis de sostenibilidad y de off y on, etcétera, pero en el fondo es un sector que va a ir a lo que están yendo el resto de sectores, ¿vale? Por tanto, el reto es mayúsculo para vosotros y ahí estáis liderando, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Sirven de acicate para seguir innovando y efectivamente es un reto porque aborda un sector muy poco digitalizado y que en comparación con el automovilístico, que a mí personalmente me gusta muy bien ponerlo siempre como ejemplo o de parangón, porque lo que está sucediendo en el sector de la construcción no es nada que no haya sucedido en otros sectores. Lo que pasa es que llegamos tarde. Es decir, hemos tenido que pasar del 0 a 100 en 2 años o en un año, ¿no? O en los próximos 3 años, lo que otras industrias llevan décadas, nosotros debemos, porque así nos está exigiendo el mercado, nos están exigiendo las normativas, la falta de mano de obra, la volatilidad, los riesgos laborales, nos los están exigiendo a tomar medidas en este sentido y lo tenemos que hacer de forma acelerada, ¿no? Y ese también es el gran reto. Yo con tu casi que reflexión simplemente te invitaría a concluir con algunas palabras finales o con una pregunta incluso que yo suelto de cómo ves el futuro, ¿no? No solo desde la asociación, que agradezco enormemente la labor que hacen, sino a nivel personal y profesional, pues si quieres concluir con alguna pequeña reflexión o algo que consideres que no se ha mencionado y tenga que hacerse, ¿no?
Sin duda, la reflexión doble también, yo no veo el futuro, lo ven mis asociados, que son los expertos. Yo soy economista, ya lo hemos dicho al principio, y gestiono recursos y gestiono proyectos y alineo, pero los expertos de verdad y los que dominan las tendencias, sí que podríamos citar, tendencias de Federación Internacional de Robótica, tendencias de estudios nuestros propios, pero sería una intervención final mucho más a nivel personal. Yo el futuro lo veo muy humano. Ese es el futuro. Es decir, tenemos una misión que es también el de humanizar de alguna manera la robótica y el de no perder el centro, que somos las personas. Y yo veo un futuro humano y veo un futuro sostenible gracias a la automatización. Muchísimas gracias a la asociación, a ti a nivel personal y profesional por participar, por darnos tu granito de arena y tu visión, ¿no? Y cualquiera que nos esté oyendo empiece a entender hacia dónde va todo, ¿no? La industria 4.0 no es robótica, no es automatización, es personas, es talento, es formación, es sostenibilidad, es normativa. Es decir, no es impresión 3D como, digamos, que puede pensar cualquier persona que oye Bocons, ¿no? Hay muchas líneas detrás y que por eso tenemos que contar con colaboradores como ustedes, que estamos muy, muy agradecidos de formar parte como miembros. Muchísimas gracias. Encantados de tenernos a bordo. Un abrazo para Daniel y para todo el equipo, Ainhoa. A vuestra disposición. Gracias. Gracias. Chao.